Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben, esta es una cursada de modalidad sincrónica. Las clases se graban y quedan a su disposición en el repositorio de contenidos. Aquí, en esta sección, para encontrar la presentación interactiva que contiene el link a todas las clases que se graban 2025. Y aquí mismo se van subiendo los links e ingresan a las clases que ustedes quieren escuchar. En esta sección de lecturas y actividades sugeridas, ustedes van a encontrar material de lectura y actividades. Por ejemplo, el test de autoevaluación es una actividad sugerida donde ustedes pueden chequear, verificar el alcance de sus propios avances. Es sugerido, súper recomendado, les puede llegar a ser útil. Bueno, las clases están para que ustedes participen, se lleven conclusiones, el resultado de las actividades, que participen, me dejen sus preguntas. Es una vía de comunicación. Ya saben, si tienen preguntas, lo que tienen que hacer es habilitar el micrófono. Yo tengo una pregunta, profe. Bueno. Veo que usted dio un poco de las obligaciones. Sí, te escucho. Para que descarguemos. ¿Estas son todas las obligaciones que hay o hay más todavía para poder buscar y leer? Bueno, vamos por partes. El tema de obligaciones está en el módulo 2 y en esta sección de presentaciones para todas las clases 2025 hay cuadros sinópticos, mapas, redes conceptuales y presentaciones en archivo PDF tipo PowerPoint. Lo último que yo les sumé aquí en esta sección de presentaciones para todas las clases es una red conceptual de toda la materia donde está identificado los temas por módulo, recordándoles que cada módulo comprende más de una unidad del programa. Y entonces tienen un panorama, una visión amplia de todo lo que la materia contiene, entre el módulo 1, 2 y 3. Ahora, para el primer parcial les dejé un listadito de los temas que entran, que en la clase de hoy los vamos a ir repasando hasta llegar al módulo 2, obligaciones, concepto y clasificaciones, que está incluido dentro de los temas del primer parcial. Y aquí más abajo les dejo un árbol donde se presenta la clasificación de obligaciones, algunas de las clasificaciones que están ampliadas en el módulo 2. En el módulo 2 ustedes van a encontrar toda la clasificación de obligaciones. Y está presentado de dos formas, así, tipo red o mapa, con audios y ejemplos, y una página de desarrollo que implica otro tipo de lectura, una lectura más lineal, como si ustedes estuvieran leyendo un blog o un sitio web. Bueno, aquí el corazón es privado 1. Privado 1 comprende diferentes temáticas. ¿Qué es el derecho? Las fuentes, qué es el derecho positivo, qué compone el orden legal, qué es el ordenamiento jurídico, cuáles son las ramas del derecho positivo.
por qué se distingue entre derecho privado y derecho público, cómo se caracteriza el régimen sancionatorio. También comprende qué es el derecho subjetivo, la clasificación, el concepto, que hay derechos subjetivos de contenido económico patrimonial y a partir de ahí distinguimos entre derechos personales y derechos reales. Y esto también nos sirve para ubicarnos en qué lugar de todo el recorrido estamos, como si nos acercáramos al Metrobús y bueno, quiero tomar el 168, me ubico. Ah, acá está la parada y esto adelante es todo el recorrido que tengo hasta llegar a donde quiero ir. En esta materia también se desarrollan otros conceptos como qué es el sujeto de derechos, la persona, la clasificación entre persona jurídica y persona de existencia ideal, la naturaleza jurídica de las personas de existencia ideal, la clasificación de personas jurídicas, cuáles son los atributos de las personas jurídicas. Y también esta materia comprende hechos y actos jurídicos. El concepto de voluntad, elementos internos, externos, documentos públicos y privados, el concepto de acto jurídico y la clasificación de actos jurídicos. En esta sección, que contiene presentaciones que nos van acompañando a lo largo de toda la cursada, encuentran ustedes este archivo tipo PowerPoint, que inicia con la comunidad tiene diferentes reglas o normas de convivencia. Distinguimos entre normas jurídicas, religiosas, sociales, morales, lo que en la antigüedad no presentaba estas distinciones o parámetros para poder diferenciar de unas de otras. Hoy distinguimos entre normas jurídicas, religiosas, sociales y morales. La ética comprende la moral y el derecho. Son dos especies de la ética. Las normas morales son caracterizadas como las que repercuten en el sujeto que las considera válidas para sí, autónomas, y de acuerdo a su propia escala de valores. Las normas jurídicas son heterónomas, es decir, las aplica un tercero e independiente de la escala de valores de cada quien. Esto nos recuerda ese ejemplo del sujeto solo en la isla. Bueno, cualquier conducta que él despliegue dentro de ese espacio y repercute en él. Ahora, cuando en ese espacio conviven dos o más, a efecto de regular la convivencia, reconocemos la existencia de normas que regulan conductas. Normas que regulan conductas para una sana convivencia, la resolución de conflictos, la administración de los recursos. Y a continuación, bueno, la ley y otras fuentes del derecho. El derecho positivo son las normas vigentes en nuestro país. El ordenamiento jurídico es un todo sistematizado, estructurado, que se puede representar mediante una pirámide llamada pirámide jurídica o de Kelsen. Y si leemos el artículo 31 de la Constitución Nacional,
Ustedes van a identificar qué compone ese ordenamiento jurídico desde la norma más general y amplia hasta la base. Les pregunto, ¿qué encabeza el ordenamiento jurídico? La Constitución. ¿Qué elemento? Yo iba a decir eso, ¿qué elemento de la Constitución? Muy bien, es la norma más general y amplia. Con la reforma del año 94 se incorporan los tratados que tienen jerarquía constitucional. Ese orden legal no es una suma justapuesta, como que estamos acoplando cosas o acopiando normativas, no es un acopio de cosas ahí sueltas, sino que está estructurado en una pirámide y va descendiendo en generalidad. La norma más amplia y general es la Constitución y los tratados que tienen jerarquía comparable a la Constitución Nacional, que nos hablan de derechos fundamentales, derechos personalísimos, derechos humanos, que están enunciados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Y luego hay otros tratados que no tienen esa jerarquía, pero tienen una jerarquía superior a las leyes. Por ejemplo, los tratados de integración. Acuerdos bilaterales, multilaterales. Y luego nos vamos a encontrar con el Código Civil y Comercial y otras leyes que sanciona el Congreso de acuerdo a la atribución que tiene por el artículo 75, inciso 12. Y la base de la pirámide son las sentencias judiciales, que son las normas más particulares, que son aplicables por los jueces en esos casos que llegan a su conocimiento en el marco de un expediente judicial. La pregunta que se abre aquí es si hay lagunas, vacíos normativos del orden jurídico, que algo que no esté previsto en el régimen jurídico. Y estas cosas pueden suceder, pero hay remedios que se pueden aplicar para poder sortear ese vacío, entre comillas. Primero, el artículo 19 de la Constitución Nacional, que me dice que lo que no está prohibido está ¿cómo está? Si no está prohibido, está Permitido. Permitido. No, pero permitido. Es decir, que cierra herméticamente el ordenamiento jurídico. No está prohibido, está permitido. Bien, aquí tenemos una suerte de solución en el caso de si nos encontramos con algo que no estuviera previsto. Bueno, tenemos esta suerte de poder solucionar esto. Y también recordemos que los jueces no pueden dejar de fallar por ausencia de normas, oscuridad o ambigüedades. Tienen que dictar una sentencia, por lo tanto, esa sentencia va a cubrir cualquier hueco que pudiera haber. Por otro lado, nosotros desarrollamos nuestra personalidad, nuestro propio proyecto de vida en un ámbito o esfera de libertad, de autonomía, de privacidad y de intimidad, sin la injerencia arbitraria de terceros. Por un lado tenemos la definición de derecho con mayúscula, es decir, el nombre de la disciplina. El derecho y todas sus especialidades. Derecho privado, derecho comercial, derecho penal, derecho administrativo, etc. Y derecho con minúscula. Esos derechos que tenemos nosotros reconocidos. Por ejemplo,
el derecho de reunión, de asociarse con otros, la libertad de contratación. Esos derechos se nos reconocen y los tenemos. Los ejercemos. Estos derechos tienen una contracara que es el deber jurídico. Tenemos derechos y deberes, y son las dos caras de una misma moneda. Eso no es todo. Ejercemos esos derechos en un ámbito de autonomía y de pleno desarrollo de nuestra personalidad, y en el ejercicio de nuestra libertad está el halo que nos cubre a todos de amenaza de sanción. Ojo, transgredís la norma y hay una consecuencia legal. El régimen sancionatorio puede ser de carácter pecuniario y de orden represivo, es decir, penas privativas de la libertad, reclusión, prisión. Pero también tenemos otras en el ámbito administrativo, como la multa, la inhabilitación, la clausura, en el Código Civil y Comercial, las nulidades, y están las sanciones pecuniarias. Y hay otra cuestión que tenemos que empezar a linkear con todo esto. Que uno ejerce los derechos de una forma regular, siempre que no afecte los derechos del otro. Porque si le causara eventualmente un daño a otro en el ejercicio de mis propios derechos, nace la obligación de responder. Bueno, luego vienen las fuentes del derecho. ¿Qué son las fuentes? Y que enumeren las fuentes. Las fuentes son aquellas que permiten conocer el derecho vigente. Si ustedes leen el artículo de Adriana Quintano, que está en la sección de lecturas y actividades sugeridas, ella desarrolló el concepto de derecho público y privado, las distinciones que ya existían en el derecho romano y las fuentes, distinguiendo las fuentes formales, materiales e históricas. Las fuentes históricas y las 12 tablas, el Código de Justiniano. El Código de Hammurabi. Claro, son documentos históricos. Ahora, si yo quiero saber cuál es el derecho vigente acá en Argentina, hoy, 29 de abril de 2025, tengo que ir a buscar en otro lado, no por ahí. Entonces, tenemos la ley, la costumbre y los usos sociales, la jurisprudencia, la doctrina, los principios jurídicos del derecho, los valores sociales y jurídicos y los contratos. Ahora, en el derecho positivo decimos que hay derecho privado y derecho público, porque uno tutela el interés particular e individual y el otro el interés público y general. Estas distinciones no son nuevas, me remontan a Ulpiano en el derecho romano, y después hay toda una disquisición teórica, debates, idas y vueltas acerca de, bueno, esto es derecho público y lo otro es privado, y las razones varían de autor en autor. Yo les espoleo la novela, digamos, ¿no? Digamos que yo hice una carrera de 5 años y me conozco la portada, la nota de editor, la nota de autor, los capítulos, las conclusiones.
yo les facilito en esta materia las conclusiones y la sinopsis de la película. Sobrevolamos muchas cosas para llegar a estas conclusiones. Que en esta hoja de PowerPoint son 4 líneas. Entonces, la distinción entre derecho público y privado existe, incluso el Código Civil y Comercial continúa la tradición del Código Civil de Vélez, distinguiendo entre bienes públicos y privados, personas públicas y privadas, personas jurídicas públicas y privadas, ¿no? Bien. Y la distinción podría, sí, deberse a una cuestión de orden pedagógico, didáctico. En el Código Civil y Comercial van a encontrar ejemplos de normativas que no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes en los contratos. Es decir, nos ponemos de acuerdo en celebrar una compraventa y hay cuestiones que no podemos modificar o resolver de otra forma porque la ley así lo indica. Bueno, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Hola. Sí, te escucho. Ah, el derecho positivo. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho son las leyes, la Constitución. Formal, Los- material histórica. Claro, los distintos códigos, el Código Penal, el Código Civil. Bueno, así al tuntún escucho distintos tipos de respuestas. Pues si ustedes me dicen el derecho positivo, no. El derecho positivo son las normas o es el derecho vigente en el país. Si ustedes me dicen formales, materiales, históricas, es una clasificación de fuentes dentro de lo cual calzamos esto que está enumerado acá. Perfecto. Esto que está enumerado acá son las fuentes. Por fuera de toda clasificación. Y hay que sumar los contratos. Si yo les digo Código Civil y Comercial, por ejemplo, hoy a la mañana les preguntaba si tienen que empezar a generar una lista de los temas que entran para el primer parcial y alguien me dijo el Código Civil y Comercial. Bueno, pero ¿qué del Código Civil y Comercial? ¿Qué? ¿En dónde lo ubicamos al Código Civil y Comercial? El Código Civil y Comercial lo vas a ubicar dentro de la ley como fuente del derecho y no es la única. Porque tenemos la ley de sociedades, las leyes laborales y de la seguridad social, la ley de concursos y quiebras, la ley de defensa del consumidor, entre otras. La fuente es la ley, las leyes. Lo que sucede es que hay un concepto amplio y otro más acotado. El concepto amplio de ley es que es toda... A ver, ¿cuál es el concepto amplio de ley? Es toda. Está dentro de la presentación, un poquito más para arriba. Acá. Aquí tienen, en la página 4 de esta presentación, el concepto amplio. Las leyes son toda regla general obligatoria, pero, hay un montón. Y no necesariamente son dictadas por el Congreso. Acá tenemos normas administrativas también.
si yo quiero apuntar solo a normas sancionadas por el Congreso, digo que son leyes formales. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial. Y no es la única distinción, porque yo puedo distinguir que hay leyes en este sistema federal que se aplican a todo el territorio de la República Argentina, como es el Código Civil y Comercial, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley General de Sociedades, que cualquiera de estos ejemplos, junto con las leyes laborales y de seguridad social, son sustantivas. ¿Por qué se dice sustantivo? No sé si lo llegan a comprender. Pero si ustedes tuvieran que analizar una oración, dicen que el sustantivo es el núcleo, ¿no? Bueno, lo que viene a calificar ese sustantivo es el adjetivo. El adjetivo hay tantos. Yo digo, el sustantivo es árbol. ¿Y qué puedo decir del árbol? Y muchos adjetivos. Por eso es que en este sistema federal hay muchas leyes adjetivas, tantas por jurisdicción. Por eso esos nombres que se utilizan. Vos tenés un Código Civil y Comercial. Ahora, por jurisdicción tenés un Código Procesal Civil y Comercial diferente en la provincia de Buenos Aires, en Santiago del Estero, en Mendoza, en Misiones. El código es la ley sustantiva y después tenés tantos adjetivos como jurisdicciones hay. En esta materia nos vamos a centrar en el Código Civil y Comercial, en algunas cuestiones, no todas. Por eso yo les mostraba al inicio de la cursada el índice del código, para que previsualicen cuál es todo el contenido que hay ahí, pero de todo eso, con qué nos vamos a quedar para esta materia, ¿no? Y bueno, el Código Civil y Comercial es una ley formal y sustantiva. Las leyes tienen carácter obligatorio. Tienen efecto, consecuencias sobre las personas, cosas, el tiempo y el territorio. En el tiempo, ustedes me dicen, ¿cuál es el efecto que tienen las leyes en el tiempo? ¿Qué efecto tienen las leyes en el tiempo? La vigencia. No, no. No sé qué responder. Se hacen costumbre, profe. Y retroactividad. Y retroactividad. Y retroactividad es hacia adelante. Se aplica hacia hechos futuros, no hacia atrás. Salvo, y eso sería una excepción, que la ley especificara que tiene efecto retroactivo. Bueno, y en eso ustedes tienen que chequear si tiene un efecto retroactivo, pero ojo, no puede afectar esa retroactividad derechos y garantías constitucionales. La vigencia es a partir del día que indica la ley o, en su defecto, 8 días de publicado en el boletín oficial. Y hago una consulta, ¿en esos 8 días se puede vetar?
No. ¿O es No, un tema administrativo que... entendiendo ahí la mecánica del proceso de formación de las leyes, que está regulado en la Constitución Nacional y en donde participan en ese proceso el Congreso y el Poder Ejecutivo? Uno sanciona y el otro puede vetar o promulgar. Si promulga, ordena también la publicación. Ok. Luego viene la comparación entre el Código Civil y Comercial de hoy, el que está vigente ahora, con los códigos que estaban antes. Digo en plural, porque el régimen jurídico anterior al vigente hoy tenía dos códigos. Uno era el Código Civil y el otro el Código de Comercio. Para unificar todo en un solo cuerpo normativo se sancionó esta ley, que es la 26.994, que produce modificaciones en la Ley General de Sociedades. Bueno, antes se llamaba Ley de Sociedades Comerciales. Hoy, como las normas prescriptivas fueron derogadas, se llama Ley General de Sociedades. Se derogaron las sociedades civiles, ya no se distingue por materia. En el régimen jurídico anterior decíamos que había una compraventa civil, una compraventa mercantil, un depósito civil y un depósito comercial, una fianza civil y una fianza comercial, y así con cada contrato. Incluso se distinguía sociedades civiles, sociedades comerciales. Como se iba a unificar todo, se modificó la ley de sociedades, hoy tiene otro nombre. ¿Qué son las normas prescriptivas? ¿Para qué existían estas normas prescriptivas? ¿Qué fueron? ¿Qué fueron? Hablo en pasado porque ya se derogaron, no están. Pero ¿qué fueron? ¿Por qué existían estas normas? Puede ser, profe, que sean normas para indicar cómo se debe o no se debe hacer las cosas, o estoy mal. Las normas prescriptivas señalaban cuál era la consecuencia de aplicar el Código de Comercio. Tenías el transporte regulado por el Código Civil y el transporte regulado en el Código de Comercio. ¿Cuándo el transporte era un acto comercial? Cuando estaba organizado por empresa. Si no estaba organizado por empresa, había que remitirse al Código Civil. Esto lo decía el artículo 8 del Código Comercial, que enumeraba los actos comerciales. En una enumeración amplia, que después quedaba abierta, pero bueno, el transporte era un acto de comercio siempre y cuando estuviera organizado por empresa. Las normas prescriptivas funcionaban así, indicaban cuál era un acto de comercio y las consecuencias de aplicar el Código Comercial y no el civil. Por ejemplo, difería el plazo de prescripción. Está en esta presentación la definición de normas prescriptivas, aquellas que determinan la materia comercial y por consiguiente la aplicación del Código de Comercio y no el civil. Esto es el tiempo pasado. Hoy está todo en un solo cuerpo normativo y no distinguimos por materias. Otra comparación con el régimen jurídico anterior es que el Código Civil de Vélez contenía notas al pie, un código que hacía las veces de manual o bibliografía, manual de estudio en las cátedras de Derecho,
y las notas al pie contenía definiciones, comparaciones con otras normativas, citaba las fuentes. Las notas al pie no tenían fuerza obligatoria, no tenían la fuerza obligatoria que sí tenía el artículo de ese código. Hoy el Código Civil y Comercial no tiene notas al pie. Las fuentes son aquellas que me permiten conocer el derecho vigente, y ustedes mencionaron la costumbre. Bueno, la costumbre tiene elementos internos y tiene elementos externos, en plural, ahí. Externo es visible, que se manifiesta, exteriorizado hacia afuera. Podemos observar que la gente se comporta de una forma uniforme, constante, a lo largo del tiempo. Lo interno es el elemento psicológico de por qué lo hacen. Y lo hacen con la convicción de que es obligatorio. No es cualquier costumbre, es una costumbre jurídica. Luego tienen la jurisprudencia, la doctrina, y dentro de los principios jurídicos, la buena fe, el orden público. El sujeto de derechos. El sujeto de derechos es el ente que tiene la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Esto mismo lo puedo decir de otra forma? Sí. Es el ente que tiene la facultad, la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Es la persona. La persona es el sujeto de derechos y se caracteriza por la capacidad. Vamos a distinguir entre persona humana y persona jurídica. ¿Ven? Aquí mismo está la distinción entre entes públicos y entes privados. Decimos que en el conjunto de las personas jurídicas de carácter privado están les pregunto a ustedes, ¿qué vamos a encontrar como personas jurídicas de carácter privado? Las empresas. ¿Sabes que no tienen personalidad? No necesariamente. ¿Cómo sabes si una empresa tiene personalidad jurídica? Recuerden que esta es una materia técnica. Hay técnica, una técnica jurídica. Acá yo se los estoy presentando. Son conceptos nuevos. Acá hay definiciones que son diferentes a cualquier otra asignatura que puedan tener. Introductoria a cualquier otra materia de derecho. Cuidado con el uso de las palabras. Ya les dije, si yo cruzo la esquina y le pregunto al almacenero, dígame qué es el pago, y me va a decir, cuando usted me paga el pan, la manteca, ¿qué piensa? En sumas de dinero. Para mí, en esta materia, el concepto que yo les voy a pedir es otro. El pago es cumplir con el objeto de la obligación. Y el objeto de la obligación puede ser eso o cualquier otra cosa. Dar ciertas cantidades de cosas, ciertas, inciertas. En fin, toda la clasificación que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿no? Porque la semana que viene es el parcial. El alquiler, si yo le pregunto a alguien que esté pasando por acá en el barrio, ¿qué es el alquiler? Me va a decir la locación.
digamos, está identificando el alquiler con el nombre del contrato. Ya le dije que eso no es así. Una cosa es el contrato de locación y otra es lo que se paga como renta todos los meses. A eso se llama alquiler. Y acá vos decís empresa, y la empresa, y no sé si tiene personalidad. Entonces ahí viene, cuidado, la otra pregunta que yo te podría hacer, ¿y cómo sabes que tiene personalidad jurídica? ¿Qué es la personalidad jurídica? Empiezo a hacer una serie de otras preguntas porque no necesariamente estás identificando el concepto. Yo digo, Pero porque contrae obligaciones una empresa o no. no. Y ahí viene la pregunta. ¿Cómo sabes que la empresa tiene personalidad jurídica? A ver, la señora Rosa tiene un emprendimiento de coser cerámica, ¿viste que se? O hace artesanías, arte decorativo. Se compra los materiales, hace el trabajito, lo vende. Ella tiene una estructura organizacional precaria, primaria, muy básica, como vos quieras. Su propio emprendimiento. ¿Quién es el sujeto de derecho, la persona que adquiere derecho, contrae obligaciones? Es Rosa. Ahora, a Rosa le va bien. Suma a la señora Marta, que le puede dar una mano. Ahí no hay ninguna sociedad todavía. Va. Hay un trabajo mancomunado de ambas, le ponen onda y un esfuerzo compartido. Seguimos con un emprendimiento, listo. Continuamos. Deciden formar Cerámicas Rosa, sociedad anónima. Firmaron el contrato. Ahí nace Cerámicas Rosa S.A. Cerámicas Rosa S.A. supone una estructura organizacional un poco más compleja, como vos quieras. Ahí tenemos la personalidad. Cerámicas Rosa S.A. Un nuevo ente, una persona jurídica de existencia ideal que vos podés decirme, ¿de dónde sé que Cerámica Rosa tiene personalidad? Porque hay un contrato societario, un estatuto constitutivo. Cerámica Rosa ya no es Rosa, ni es la señora Marta, es un ente distinto. Tiene su propio nombre, capacidad, patrimonio, objeto, distinto a la de Rosa y de Marta, y de cualquier otro socio que se vaya a sumar más adelante. Toda sociedad presupone una organización empresarial, por supuesto, pero no necesariamente en una empresa vas a encontrar un ente jurídico. Para eso vos tenés que ir a buscar, chequear, verificar. Una fundación, una asociación civil, supone una organización. De hecho, las empresas, como definición, son... ¿Qué es una empresa? A ver. No, ahí me mataste. Esta es la presentación, esto que yo estoy diciendo. Está más adelante. Profe, Acá está. profe, ¿no es una actividad? No. Sí, Claro. iba a decir eso, actividad económica organizada. Muy bien. Las empresas no son personas, son objeto de derechos, es la estructura organizacional, es la actividad económica organizada. Pueden describir con elementos externos y el elemento interno subjetivo, digamos. El elemento externo, o material,
es el mobiliario, las instalaciones, los recursos. Y después está quien está a cargo, es el elemento subjetivo, que es la persona humana o jurídica, eso depende. Si es Doña Rosa, es Rosa. Si se formó Cerámicas Rosa S.A., será Cerámicas Rosa S.A. La empresa es una actividad económica organizada u organización. Entonces, si yo les pregunto, entre los entes jurídicos privados nos encontraremos con Sociedades, consorcios. muy bien. Bien. A ver, para continuar también un poquito esto de empresa y personas jurídicas y demás. Si lo vemos desde otras disciplinas que no sean jurídicas, bueno, ciencias de la administración, todo es empresa. Empresa, la empresa. La empresa es una estructura organizacional, hay diferentes tipos de diseño. Podemos describir a través de este elemento material y el elemento subjetivo. Me puedo remitir a la ley de transmisión del Fondo de Comercio, que me dice todo lo que compone el Fondo de Comercio, que en definitiva es el elemento material. Me voy a referir a que toda actividad económicamente organizada tiene que llevar una registración contable, según el Código Civil y Comercial. Y las empresas se pueden clasificar. Hay aquellas que persiguen un ánimo lucrativo, distinguiendo entre sociedades, y otras que no persiguen ánimo lucrativo, sino que son sin fines de lucro, asociaciones y fundaciones, ONG. También hay clasificación de empresas, digamos. Pero bueno, lo podemos ver desde distintas áreas de conocimiento, desde la ciencia de la administración, el management. Acá, esto es una materia de derecho, una materia jurídica, y les presento este concepto desde lo que dice el Código Civil y Comercial. Como dice su compañero, la distinción entre personas jurídicas de carácter público y de carácter privado, y entre las de carácter privado encuentran ustedes las sociedades, asociaciones, fundaciones, consorcios de propiedad horizontal. ¿Y qué más pueden decir ustedes acerca de las personas? ¿Cuáles son los atributos de las personas? DNI era uno, domicilio, nombre. No, para. DNI, el DNI es un documento público o instrumento público, no es un atributo. Nombre, profe, puede ser. Ahí nos encaminamos. Nombre, domicilio, patrimonio, estado civil para las personas humanas. La persona jurídica o de existencia ideal no tiene estado civil, pero sí tiene igual capacidad, nombre, domicilio, patrimonio, y tiene otras dos cositas que hay que considerar.
Una es el objeto y la otra es el plazo de duración. El plazo de duración, que está en esa sección que indica cuáles son los atributos de las personas jurídicas. Pero bueno, el código me dice que el plazo es indeterminado salvo que la ley o el contrato diga otra cosa. ¿Y el objeto? ¿Qué pueden decir ustedes del objeto de las personas jurídicas? Para el fin que se creó. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Cómo tiene que ser? No debe desviarse del objetivo. No, definir a lo que se va a dedicar. No me sale la palabra. Eso está bien si yo les preguntara por el principio de especialidad. Pero yo les pregunto cuáles son las características del objeto de una persona jurídica. Debe ser lícito. Bueno, muy bien. Lícito, no dañar a terceros, no dañar los derechos de terceros, no puede ser contrario a la moral y buenas costumbres, y tiene que ser física y jurídicamente posible. Estas características se aplican acá y a otros temas que son acto jurídico, obligaciones y contratos. Es un solo artículo. Si ustedes lo saben, lo aplican para todos estos temas. Es sencillo. La característica del objeto, el elemento objeto, en la persona jurídica, en los contratos, en los actos jurídicos, en las obligaciones. Física y jurídicamente posible, lícito, no dañar los derechos de terceros, no puede ser contrario a la moral y buenas costumbres. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las personas de existencia ideal? Ustedes me dicen. Hay diferentes corrientes, teorías, pero hay una que es la que es aceptada aquí en nuestro país, en el Código Civil y Comercial. Ustedes ven una SA caminando por la calle, parando Profe, los colectivos. No. Son ficticias. Muy bien, son ficciones legales. La teoría de la ficción. Bien. El principio de especialidad. ¿Qué es el principio de especialidad? Si yo voy a una pizzería, ¿no? Y pido ñoquis, no es la especialidad de la casa. Con el ejemplo este les quiero indicar que el principio de especialidad linkea el objeto con la capacidad. Una sociedad, por ejemplo, Cerámicas Rosa S.A., no puede dedicarse a el transporte de materiales de construcción. ¿Por qué? Porque no es el fin para el cual se constituyó, como ustedes habían dicho al principio. Cerámica Rosa S.A. hace arte decorativo.
Si ella quiere ampliar el objeto, lo puede hacer, puede tener más de un objeto, sí, pero si ese no es su objeto, aquello por el cual se constituyó, y en tanto no esté modificado ese contrato, la especialidad de Cerámica Rosa S.A. es arte decorativo. O sea que le limita hasta poder realizar nuevamente el contrato o actualizarlo. Claro. Ah, ok. Es decir, la capacidad que tiene Cerámica Rosa S.A. es solo para cumplir con el objeto por el cual se constituyó. Para poder, ¿qué? ¿Hacer qué? Adquirir derechos y contraer obligaciones. Contratar personal, darle instrucciones a un representante legal, qué contratos va a celebrar con terceros. No es para transportar vinos desde Mendoza a la provincia de Buenos Aires, no. Es para arte decorativo. Sí. Bueno, el otro tema es hechos y actos jurídicos. Siempre partimos de supuestos, de hechos, de acontecimientos, del factum, de lo fáctico. Estamos plagados de supuestos desde el Código Civil y Comercial y cualquier otra norma jurídica, que de ocurrir esto, tal cosa, que de ocurrir aquello, tal otra cosa. Primero porque estamos desarrollando nuestra personalidad en un ámbito de reserva, privacidad, intimidad y de libertad, bajo el halo de una amenaza de sanción constante, porque en el caso de transgredir la norma, la sanción. La sanción que sea, puede ser de orden económico o de tipo represivo, o administrativa, o una nulidad. Primero los hechos, después el derecho. Primero el hecho y después el derecho. Esos hechos pueden ser producto de la naturaleza o producto del obrar humano. Lo que sí es que yo les presentaba un mapa, una hoja de ruta, porque tenemos que llegar a contratos. Así que si yo quiero ir de acá a Mar del Plata, tengo que seguir un trazado. Si no, me voy a ir hacia otra localidad, pero no a Mar del Plata. Los hechos humanos voluntarios son realizados por el hombre, bueno, mediando su voluntad. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? Bueno, acá en la presentación se los dice. Es un concepto que se construye con elementos internos, es decir, que no se ven, no son observables, más bien abstracto, psicológicos. La intención, el discernimiento, la libertad, metafísicos. Pero esto no alcanza, necesitamos de un medio exterior por el cual la voluntad se manifieste y bueno, a partir de aquí todas las posibilidades, esto es abierto. Puede que ustedes celebren un contrato de palabra y esto alcance, o por escrito, o vayan a una escribanía. Pero la voluntad se manifestó. Ahora, esto también es indicativo que el Código Civil y Comercial establece como principio la libertad de formas. Es la regla. Si el código o la ley no me indica algo en particular, lo puedo hacer de palabra, por escrito o de cualquier otra forma.
Hay distintas formas en las cuales esa voluntad se puede manifestar. Y cuando la forma es exigida, y para eso tengo que ir a la ley es la fuente a la que yo me tengo que remitir si yo quiero saber si al momento de celebrar un contrato tengo que hacerlo por escrito o por alguna otra forma, o es como a mí me parece. Tengo que chequearlo en el código, verificar cuál es la normativa, porque puede que exija una formalidad. Y las razones son varias, para que el acto tenga validez o para que en el supuesto de haber un incumplimiento contractual o un conflicto relacionado con la interpretación de las cláusulas de un contrato, se pueda probar en juicio. Si me falta algún elemento interno, no hay voluntad. Si me falta el elemento externo, tampoco. ¿Qué son los signos inequívocos? Porque ese también es otra forma de exteriorizar la voluntad. Les pregunto a ustedes. ¿A qué se llama signo inequívoco? ¿Se acuerdan de algún ejemplo que haya dado en clase? Hola. ¿Puede ser por alguna manifestación verbal? ¿O verbal? No, es otra cosa. A través de una acción, digo, perdón. Como levantar la mano. Ahora sí. Signo inequívoco es un gesto, un comportamiento que en un contexto significa algo para otro. Como vos decís, levantar la mano. Bueno, si yo levanto la mano acá, no significa algo. Ahora, si ustedes me levantan la mano y yo puedo visualizarlo, yo estoy mirando ahora otra pantalla, pero bueno, supónganse que ustedes me levantan la mano, ¿qué sucederá? Me quieren preguntar algo. Eso es un signo inequívoco. Si están en una subasta, levantar la mano es aceptar la oferta. Si están en la parada del colectivo, es quiero que pare. Bien, es un medio por el cual la voluntad se exterioriza. Al igual que la forma verbal, oral, por escrito, sí, por signos inequívocos, también. Este tema también se vincula con otro, donde el código distingue entre instrumentos públicos y privados. Y como decía su compañera, el DNI, el Documento Nacional de Identidad, el certificado de nacimiento, la partida de función, son documentos o instrumentos públicos. Ahora, el código distingue entre públicos y privados. Privados son estos, serían papeles donde nosotros ahí instrumentamos el nacimiento de una sociedad, por ejemplo, la de Rosa, ¿cómo es? Cerámica Rosa. Bien. Básico para que podamos nosotros caracterizar un instrumento o documento privado, tiene que haber fecha, firma y doble ejemplar. Más adelante, el Código Civil Comercial exige a las personas jurídicas de carácter privado, a toda actividad económica organizada,
que lleve la registración contable. Acto jurídico. ¿Cómo es que llego a esto? ¿Qué es el acto jurídico? Profe, ¿no son hechos humanos voluntarios lícitos? Muy bien, acto jurídico. Los actos jurídicos se clasifican, si yo les pregunto a ustedes, por actos jurídicos bilaterales, ¿qué respuesta me pueden dar? Un ejemplo de acto jurídico bilateral. La compraventa. Muy bien. Los contratos son actos jurídicos bilaterales porque dependen de la voluntad de dos o más personas. Como ¿El dice, matrimonio también? claro, el matrimonio. Matrimonio es un acto jurídico, muy bien. El testamento es un acto jurídico, es un acto jurídico unilateral, depende de la voluntad del testador. Después están los actos formales y no formales. ¿Por qué se hace esta distinción entre formales y no formales? ¿Formales puede decir que está plasmado en papel y no formales solamente en palabras? ¿O En el código se hacen estas distinciones. ¿Por qué? Por el principio de libertad de formas. La regla es hacerlo como quieras, salvo que la ley te indique una formalidad puntual. Ah, ¿por qué? ¿Por qué te puede exigir una forma? Que lo hagas por escrito, que sea por instrumento público, para que el acto tenga validez o eventualmente se pueda aprobar en juicio. Si no indica nada la norma, lo podés hacer como quieras. A partir de esto es que se distinguen actos formales de aquellos que no son formales porque la ley no indica ninguna forma en particular y vos lo elegís. Ahora voy a ir rápidamente a la distinción entre acto administrativo y de disposición. Por ejemplo, acá. Acto de administración implica la conservación de bienes dentro del patrimonio. Bueno, hoy está permitido. ¿Lo decimos así en alquiler? Está. Están todos perdonados. El alquiler. La locación. El nombre del contrato es locación. Pero bueno. Estamos entre el módulo 1 y el módulo 2. Todavía no llegamos a los contratos. Y está permitido. El acto de administración, el ejemplo típico es el alquiler, la locación. ¿Por qué? Porque yo conservo la propiedad y solo la alquilo. Ahora, si yo quiero vender, eso es un acto de disposición, porque implica que lo tengo que sacar al departamento dentro de los bienes de mi patrimonio, dentro del patrimonio mío, para poder transferir la propiedad a otro. Por eso el ejemplo de acto de disposición es la venta.
Bueno, a continuación están las definiciones de acto bilateral, unilateral, de la formalidad de los actos jurídicos. Las obligaciones, la responsabilidad cruza todo el ordenamiento jurídico. No importa qué materia de derecho estén estudiando, que esto, si lo conocen al pie, bueno, digamos que tienen el 100% cubierto. Obligaciones y responsabilidad atraviesa todo. La obligación es un vínculo que compele al deudor al cumplimiento. Distinguimos entre sujeto activo y pasivo. Las obligaciones pueden nacer de las leyes, de los contratos. Y me voy a remitir directamente bueno, en la presentación se remonta nuevamente al concepto de sujeto, persona, atributos, etcétera, porque entre los elementos de las obligaciones está el sujeto activo, el sujeto pasivo. Esto me tiene que recordar los primeros conceptos que estudiamos al inicio, que es la persona, la capacidad, los otros atributos, el nombre, el domicilio, el patrimonio, que la personalidad jurídica, el principio de especialidad, que los contratos producen obligaciones. El objeto es otro elemento de las obligaciones. ¿Y cómo tiene que ser? Lícito, posible física y jurídicamente, no dañar a terceros. Bueno. Aquí tienen en esta sección el listadito de temas para el primer parcial. ¿Lo recorremos? ¿Qué es el derecho? Fuentes del derecho, ordenamiento jurídico. Sujetos de derecho, derechos, deberes. Persona, clasificación, capacidad en personas humanas, personas jurídicas, atributos. Personas jurídicas, concepto, atributos, naturaleza jurídica, principio de especialidad, clasificación entre entes públicos y entes privados, derechos subjetivos. Les pregunto a ustedes, ¿qué es el derecho subjetivo? ¿Sería como el poder que me otorgan para reclamarle algo a otra persona? Bueno, está bastante acertado. El derecho subjetivo es de sujeto. Así que es un poder de carácter relacional, como decís vos, donde hay un otro. Yo tengo la titularidad del derecho, vos tenés la titularidad del derecho para exigirle a otro el cumplimiento de una prestación. Entonces, la facultad, el poder,
esa facultad de poder exigirle a otro el cumplimiento de una prestación determinada. Y estos derechos subjetivos se pueden clasificar. Como esta es una materia que agrupa diferentes carreras en esta facultad de Administración y Economía, dentro de la clasificación me interesan aquellos derechos subjetivos de contenido económico patrimonial. A partir de ahí distinguimos derechos subjetivos, personales y reales. Hay otras distinciones. Está el derecho subjetivo extrapatrimonial. A partir de aquí es que no confundir derechos personalísimos, que habla de derechos humanos fundamentales de las personas, en el orden extrapatrimonial, con derechos personales que tienen contenido económico. ¿Cuál es la distinción entre derechos personales y derechos reales? Que el personal sería como para otra persona, o sea, entre dos, y el personalísimo es sobre vos mismo, ¿no? No. Dije distinción entre derechos personales y derechos reales. Lo que vos decís no sería enteramente correcto. Veo que haces la distinción y está bien. Volvemos de vuelta. Derechos personalísimos son derechos humanos, extrapatrimoniales, porque son esenciales de las personas. Nacemos y morimos con estos derechos. Derecho a la vida, a la libertad, están reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados que tienen jerarquía constitucional. Ahora, lo que yo estoy preguntando está en el orden económico patrimonial y está esta distinción entre derechos personales y derechos reales. Profe, Sí, el derecho real no es el que se crea entre la persona y la cosa, el objeto, digamos. sí, sin miedo, Y, la cosa. Acá decimos la cosa, ok, sí, lo tengo anotado así. No decís objeto. No, ¿sabés por qué no decís objeto? Porque objeto, ya lo expliqué en diferentes oportunidades. El objeto de los actos jurídicos, de los contratos, de las obligaciones en la persona jurídica. Acá decimos cosa, a esa cosa material, susceptible de apreciación económica, la llave, la computadora, el celular, el departamento, la cosa, que son cosas muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles, el dinero, es una cosa. Y como vos decís, los derechos reales, esa relación directa e inmediata entre la persona y la cosa. Bien, la cosa es mía, digo yo, esto es mío y lo reivindico contra todos ustedes. Estas llaves son mías. No puedo hacer lo mismo en el derecho personal. Los derechos personales no son iguales. Pues yo soy titular de un crédito laboral. Soy un acreedor laboral. Del otro lado tengo a la empresa empleadora. Voy a demandar a Cerámicas Rosa S.A. Me despidió sin justa causa. Le reclamo las indemnizaciones. Tengo un crédito laboral a mi favor contra Cerámicas Rosa. Ahora, no contra todos ustedes. Es solamente el acreedor respecto de su deudor. Y ahí está el esquema de derechos personales.
¿Cuál es el esquema de los derechos personales? El sujeto activo, el sujeto pasivo, y en el medio hay algo que los vincula, que es la prestación. Yo soy la titular del derecho y el otro me tiene que cumplir lo que sea que trate la prestación. Esa prestación puede ser de dar, de hacer o no hacer. Bueno, este listadito continúa acá, dice teoría de los hechos y de los actos jurídicos. Bueno, teoría de los hechos y actos jurídicos. Acá les puse entre paréntesis, bueno, recuerden la hoja de ruta. Es decir, ustedes pueden seguir el camino que yo les propongo, o pueden hacer la suya, rancho parte, van al programa, ven los mismos temas como están dentro de las unidades. Ahora, ir por otro camino alternativo, que siempre está la libertad y la opción, no le garantiza que van a estar preparados de acá a la próxima semana, porque puede haber que se empantanen en el medio, se les pinche la goma, o siguen este camino que yo les sugiero a ustedes. Les espoleo la novela, les cuento cuáles son las conclusiones y acá está. La hoja de ruta que ustedes tienen que yo les sugiero que recuerden, que tengan presente, es esta. Hecho humano, voluntario, lícito, acto jurídico, contrato. Yo tengo que llegar al final del cuatrimestre al módulo 3, contratos. Para eso tengo que hacer todo este trayecto. Y los contratos los ubico acá, como un subconjunto de los actos jurídicos. ¿Por qué? Porque los contratos son actos bilaterales de contenido económico patrimonial. Partimos de los hechos antecedentes, la definición de acto jurídico, qué es la voluntad, los elementos externos de la voluntad, la distinción entre documentos públicos y privados, que la registración contable es obligatoria, cómo debe ser llevada esa registración para que refleje, en definitiva, la real situación patrimonial de esa actividad económica organizada. ¿Cuáles son esos libros o registración? ¿Y qué está prohibido al momento de llevar la registración? No puedo romper hojas, alterar la foliatura, si hay tachaduras hay que salvarlas al final. Todo eso dice el código. Y después, por supuesto, la clasificación de actos jurídicos y la caracterización de objeto. Otra vez aparece este tema, el objeto de los actos jurídicos. Obligaciones. Obligaciones, concepto y clasificación. Bueno, en esta sección tienen un árbol, pero no está tan completo, hay cosas que están faltando y que están en el módulo 2. Pero bueno, aquí hay una introducción. Vamos a ir al módulo 2. Pero bueno, viene bien el repaso. En el módulo anterior tenemos esta página, la costumbre como fuente del derecho, donde Alf Ross, que fue un tratadista escandinavo del siglo XX, describe cómo desde la costumbre se pasa a este sistema moderno. El resumen, comparando los códigos anteriores con este que está vigente hoy. Acá tienen una nota que
que se leía al pie en el Código Civil de Vélez, que hacía la comparación entre derechos personales y derechos reales. Aquí tienen un fragmento de un fallo judicial del año 1989, donde se habla de los derechos no se pueden ejercer de forma absoluta, abusiva. Ejerzo los derechos que me reconoce el ordenamiento jurídico, siempre en un marco, hay límites que no puedo cruzar. Por ejemplo, entre las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público está la relativa a la construcción de edificios, por ejemplo, porque hace a la seguridad del edificio y a otras exigencias de salubridad, de estética, altura, arquitectura. Aquí hay citas de fallos judiciales del año 1983, año 1983. Si yo les pregunto a ustedes cómo se ubican en tiempo y espacio, en una línea de tiempo, ¿qué me dicen? ¿Qué estaba vigente en 1983? La Constitución de 1500. El Código de Vélez. El Código Civil de Vélez y el Código de Comercio de Vélez y Eduardo Acevedo. Muy bien, había dos códigos, había normas prescriptivas. Se distinguía entre sociedades civiles y comerciales. Otras cuestiones permanecen inalterables hasta hoy, como por ejemplo, la voluntad no manifestada no tiene relevancia jurídica. La voluntad es el alma del contrato. Y tu compañera decía de la Constitución, bueno, la Constitución iba a ser reformada en el año 94, en el año 94 se incorporan los tratados, etc. Pero en lo que hace al derecho civil y comercial, había dos códigos, normas prescriptivas, sociedades civiles y sociedades comerciales, un régimen diferenciado por materia. Y otras cuestiones hasta hoy permanecen inalterables, como por ejemplo la distinción entre bienes públicos y privados, personas jurídicas públicas y privadas. Y esto, la voluntad no manifestada no tiene relevancia jurídica y la voluntad es el alma del contrato. Aquí tienen un link que les remite a una publicación de Güeres sobre los hechos y actos jurídicos, del cual ustedes pueden rescatar ejemplos de hechos jurídicos. Y habla del factum, de los supuestos, de los hechos a partir de los cuales construimos todo lo demás. Todo lo demás es este mapa que tienen acá. Ustedes tienen otros mapas en la sección de presentaciones para las clases, que son los cuadros sinópticos, donde ustedes pueden rescatar diferentes cuestiones. Por ejemplo, la distinción entre normas jurídicas y morales como dos especies de la ética, y dentro de las conductas jurídicas distingue por fuentes generales y particulares. ¿Cuáles son las fuentes particulares?
la jurisprudencia y los contratos. Las convenciones. Muy bien. Y las fuentes jurídicas también pueden ser generales, las leyes y las costumbres. ¿Ven aquí? El hecho antecedente. El hecho jurídico. Primero los hechos, después el derecho. La clasificación de personas. Sanciones. Las sanciones pueden ser resarcitorias y represivas. ¿Y esto para qué sirve? Porque al final, ¿para qué sirvió la clasificación de derechos subjetivos? Para ubicar dónde están los derechos personales. ¿Y por qué es importante esto? Porque acá, y eso mismo se lee del Código Civil y Comercial, están los dos grandes temas de la materia, que son obligaciones y contratos. Son de los derechos subjetivos, de contenido económico patrimonial, derechos personales, obligaciones y contratos. Bueno, voy a ir rápidamente al tema de obligaciones. ¿Ven? Lo que les decía aquí está la página donde ustedes leen de corrido, tipo texto, el concepto y la clasificación. Y otra es el mural de obligaciones, que es una red donde encuentran los audios, los ejemplos, y tienen que ir explorando el mural. Bueno, voy a chusmear lo que dice el foro de este módulo, a ver qué estuvieron trabajando. Y acá falta que participen más. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos. No. A ver, si ya Juan quiere poner un ejemplo a partir de un contrato de locación, ¿qué es lo primero que surge? Sin complicarnos ni enrollarnos. ¿Qué tiene que hacer el locatario, el inquilino? Pagar todos los Cumplir con meses. el- Lo que primero resalta es que si ustedes van a alquilar, tienen que pagar el alquiler. Bueno, eso, ¿qué tipo de obligaciones? ¿Obligación de hacer? No. Obligación comercial. Estás leyendo otra cosa. Ustedes tienen que leer todo el repertorio y dentro del repertorio encasillar el ejemplo tontuelo en un lugar. ¿Vieron cómo son los niños que encastran las figuras? Bueno, es algo parecido. El ejercicio este es bastante parecido a eso. De dar cosas ciertas. Si alquilo estoy esperando que me paguen en dinero.
Una obligación de hacer. No. Obligación de pagar. No. El pago Profe, es de dar, profe. Bien, es una obligación de dar. ¿Dar qué? Cosas ciertas. No, El pago. no. Ya les dije que el pago es cumplir con el objeto de la obligación. Es un medio distintivo de todas las obligaciones. Si esto fuera de dar cosas ciertas, como dicen ustedes, el pago sería entregar esas cosas. Pero esto no es así, no es la realidad. No es la realidad de la mayoría que alquilan. Ustedes no pagan con harina, o pollos, o manzanas, o con Ahí en el chat, profe, Entraría el también hay dinero. dinero. Sí, dinero. Sí, es obligación de dar sumas de dinero. Tengo una enredadera en el jardín que cuando crece, dice Diana, pasa a la casa del vecino. Mediante un acuerdo me comprometí a cortarla. Me refiero a una obligación por prestación positiva. No. Tiene... para. Mediante un acuerdo con el vecino me comprometí a cortarla. Está bien. Es una prestación positiva, está bien. Y acá Marcia dice, hola, en tu caso es una obligación positiva para que no pase a la propiedad del vecino. Una acción concreta. Bien. Esta es una obligación positiva ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? ¿De hacer? Muy Acción. bien. Muy bien, de hacer. Bueno, Erika dice, quería agregar que el tipo de obligación positiva que nombraste se diferencia de las negativas, que son las en las que te comprometes a abstenerse de. Yo porque me imaginaba otra cosa, ¿no? Que en realidad no tendría que tener una enredadera. Pero bueno, una molécula. ¿Y qué dice acá? Listo, hasta ahí. Ahora a ver, vamos a continuar. Compro mercadería, un emprendimiento, pero solo abono cuando recibo el producto. No. Bueno, el contrato de compraventa, como cualquier otro contrato, de ahí nacen obligaciones. ¿Qué tipo de obligaciones nacen de un contrato de compraventa? De ejecución instantánea, porque me lo dan y yo lo pago. Bueno, vamos a ir a la presentación que contenía una clasificación y le falta, pero por lo menos para hacer el repaso va bien.
Clasificaciones según el objeto. Están las obligaciones positivas, que son de dar y hacer. Y dentro de las obligaciones positivas de dar está esta distinción. Determinada cantidad de cosas, de dar cosas inciertas, de dar cosas ciertas, bueno, de dar sumas de dinero. Están las obligaciones de objeto divisible e indivisible. ¿Qué es esto? Es una obligación de objeto divisible. El pago del objeto se puede dividir. Puede ser parcial el pago del objeto. Se puede fraccionar. Tengo una tableta de chocolate y la fracciono. Bien. No es posible si tengo un departamento y lo tengo que entregar. No puede ser que yo entregue el comedor y no el baño. Eso es indivisible. ¿Cómo distinguen entre conjunto y disyunto? Disyunto, que la elección de uno invalida la otra. Bueno, esto aparece 2 veces. Acá, de objeto, conjunto, disyunto, y después en sujeto, que al ser sujeto múltiple puede ser conjuntas o disyuntas. Ejemplos. Si yo digo Laura y Gabriel, Laura y Gabriel deben 2.000 pesos a Norberto. ¿Sí? Bueno, supónganse que están en el examen y tienen que identificar de qué obligación se trata. ¿Qué me dicen? Obligación de sujeto los escucho. Laura y Gabriel deben 2.000 pesos a Norberto. ¿Único? ¿O única vez? No. Obligación de sujeto pasivo múltiple, porque hay 2 que le deben, Laura y Gabriel, hay 2 deudores y un acreedor. Obligación de sujeto pasivo múltiple. ¿De qué tipo? Ahí dice y. Esto hay que prestar atención acá, ¿eh? ¿Conjunto o disyunto? ¿Conjunto? Conjunto. De dar, es decir, positiva. Sumas de dinero. Ahora bien, acá le falta al apartado, a este enunciado, algo más de información si yo quiero avanzar.
En principio, al ser sumas de dinero, digo que es de objeto divisible. Y al ser obligación de sujeto pasivo múltiple, de objeto divisible, pero me faltaría algo más. Yo tendría que saber si esto es mancomunado o solidario. ¿Cómo sé si Norberto le puede exigir a cualquiera de ellos el total o a cada uno 1.000 pesos? Bueno, ahí está la cuestión. Si cada uno le debe 1.000 pesos a Norberto, ¿qué tipo de obligación es? Y se los canto ahora porque así vamos cerrando. Consideren estas preguntas, ¿no? Si cada uno le debe 1.000 pesos a Norberto, esta es una obligación mancomunada. Si Norberto le puede exigir a Laura y a Gabriel, o Laura, el total de la deuda, es una obligación solidaria. ¿Y por dónde pasa la elección de exigirle a Laura o a Gabriel el total? La solvencia. Entonces, Laura y Gabriel deben 2.000 pesos a Norberto. Si la deuda es mancomunada, ello quiere decir que Laura le debe 1.000 y Gabriel los otros 1.000. Si esto fuera solidario, bueno, Norberto le puede exigir a cualquiera de ellos el total. La elección de ir contra Laura o contra Gabriel va a depender de la solvencia. ¿Qué es la solvencia? Y con esto finalizamos. La capacidad de cumplir con la obligación. Muy bien. Bien. Bueno. Les pregunto si tienen preguntas, alguna duda o algo. No, veremos Bueno, la semana que viene seguro que todo. Muy bien. Les mando un saludo y bueno, éxitos y voy deteniendo ya la grabación, nos despedimos. La grabación la sube, ¿no? Sí, por supuesto. Como todas las clases. Que tenga buenas noches. Chao, profe, gracias.